Todos bienvenidos a una nueva clase del curso de FastRep por Intermedio. Esta vez vamos a ver el editor de código. Ok, bueno, ya conocemos el reporte que vimos en la clase pasada. ¿Listo? Vamos a conocer el editor de código un poco acá. Entonces, para acceder a él simplemente tenemos que abrir el reporte y venir a la pestaña Code. ¿Y qué vemos aquí? Vemos varias herramientas en este editor de código. Podemos ver que dice aquí lenguaje. Pero, listo, aquí podemos utilizar el lenguaje Pascal Script, ¿cierto? Es como un script que tiene Fast Report para poder interactuar y de hecho es el lenguaje que viene por defecto. También tenemos el C++ script, con el que podemos interactuar con código C++ si nos sentimos más cómodos. Lo mismo con Visual Basic o Basic Script y con JavaScript. Entonces, bueno, vamos a colocar Pascal Script, que esto, pues, nosotros aquí somos programadores de Pascal, entonces, bueno, vamos a utilizarlo. Pero entonces, ¿qué es este editor de código? ¿O qué es un script? Antes de comenzar a decir todo esto. Un script es un programa que es escrito en un lenguaje de alto nivel que forma parte de un informe, en este caso, ¿cierto? Porque pues, ese script que colocamos aquí hace parte de todo este informe que hemos venido trabajando. A medida que se ejecuta el informe, el script también se ejecuta. Un script puede manejar datos de forma que no son posibles simplemente usando las operaciones normales de FastReport. O sea, digamos, si algo no lo podemos hacer con estos componentes, con todas estas cosas que hemos visto, entonces debemos utilizar ya un script. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un script puede ocultar, por ejemplo, datos redundantes, ¿cierto? De las bandas, ¿cierto? Entonces, cuando ve que hay datos redundantes, podemos guardar en una variable y si hay datos redundantes, entonces eliminamos uno de los dos, de una de las dos bandas, por ejemplo. OnoScript también se puede utilizar para controlar propiedades de los formularios, diálogos que forman parte de un informe. En otra clase vamos a ver lo que son los diálogos. Y un script está escrito aquí, como podemos ver, en diferentes lenguajes. Bueno, ¿cuáles son las características principales del script de FastReport? Tenemos que podemos utilizar variables, constantes, procedimientos, funciones, todo eso lo podemos utilizar aquí en este script. De hecho, esas funciones o procedimientos pueden estar de forma anidados. Eh, También están incluidos todos los operadores, que el más, el menos, el igual, el mayor que, todos los operadores están incluidos. El try finally, el try except también están incluidos. Están incluidos los, los tipos, por ejemplo, los tipos enumerados, ¿cierto? Nuestros propios tipos los podemos utilizar aquí, los podemos crear. También tenemos acceso a cualquiera de a estas clases del FastReport. Sin embargo, ¿cuáles son las limitantes o hasta dónde, digamos, podemos llegar? Nosotros podemos crear también nuestras propias funciones, ¿no? Pero sí tenemos unas limitantes y son las siguientes. Eh, no podemos crear records o clases aquí en el script porque no es un lenguaje realmente como tal avanzadísimo, sino que es un script como tal. Entonces no podemos crear records o clases. No podemos acceder a los punteros, aunque, aunque sí podemos usar, por ejemplo, la palabra in y acceder, por ejemplo, a conjuntos, ¿cierto? Podemos utilizar conjuntos. No podemos utilizar string cortos, por ejemplo, del tipo short string o algo así, no se puede utilizar. No podemos utilizar las condicionales de salto, por ejemplo, go to, label, eso pues ya no se usa casi hoy en día, no, la verdad es que hace mucho rato no veo eso, pero es importante hacer la aclaración de que en un script de FastReport tampoco se puede, bueno, no, es que en Delphi sí se puede, pero en un script de Pascal de FastReport no se puede hacer uso de esta funcionalidad.
Bueno, los scripts que podamos crear acá tienen marcado de las palabras reservadas, como por ejemplo aquí begin. Si nosotros escribimos otra cosa, pues esto no es una palabra reservada. Entonces tiene el highlight, como le llaman. También tenemos estas herramientas para correr el script, para ver cómo está funcionando. Y también tenemos las herramientas de depuración típicas. Incluso tenemos esta que nos sirve eh, para, ¿para qué? Para esta que es para evaluar una operación que tengamos ahí y esta que es para colocar un break con una condición. ¿Listo? O colocarle aquí el break y hacerle toggle. Entonces eso lo podemos hacer acá. ¿Listo? Esa es como digamos, las herramientas que tiene el Pascal Script de FastReport, ¿ok? Listo, entonces entrando ya en materia, vamos a ver, digamos, algo, a ver, interesante. Vamos a ver acá. Por acá tengo un ejemplo. Permítanme copiar por acá este ejemplo. Donde podemos ver los diferentes, digamos, los diferentes tipos de funciones que podemos declarar aquí, ¿ok? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí ya lo voy a copiar y aquí lo pego. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tener, incluso podemos declarar, por ejemplo, en mi programa opcional, podemos declarar unidades, podemos traer varias unidades. Se deben declarar aquí en el uses. Podemos declarar variables globales a todo el script. Por ejemplo, aquí se declara la variable IJ. También podemos declarar constantes, como se declara aquí. Podemos crear procedimientos. Si notan aquí, este procedimiento eh, está, tiene otro procedimiento declarado antes de su begin end. Entonces, aquí podemos hacer un procedimiento anidado. ¿Listo? Entonces, estas son como las formas que podemos acceder o hacer diferentes scripts en Pascal. Es muy sencillo. Entonces, simplemente es venir aquí, Program, ¿cómo se llama mi script? Y utilizar todas estas funcionalidades. ¿Listo? Vamos a hacer cosas sencillas. Vamos a ver, por ejemplo, lo que decimos al principio. El script se ejecuta mientras se esté ejecutando el reporte. Vamos a dejar este script aquí para utilizarlo más rato. Vamos a quitar este uses porque no tenemos referencia a él y no lo vamos a ver en esta clase. Pero, por ejemplo, hay unas funciones que ya vienen predeterminadas que todos conocemos, por ejemplo, show message. Y podemos hacer aquí, bueno, este begin end es como el procedimiento principal, ¿ok? Entonces, aquí es donde se va a ejecutar lo primero. Antes de cualquier cosa se va a ejecutar primero este begin end. O sea que para nuestro caso debería ejecutar este simple hola mundo. Entonces, ejecutémoslo acá. Vamos a darle ejecutar hola mundo. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, teníamos hace un momento esto, entonces nos iba a salir identificador redeclarado, pi. ¿Por qué? Porque tenemos acá una constante que llama pi y tenemos un procedimiento que llama pi también. Entonces, coloquémosle constante pi. Ah, perdón, este es P1 y este es PI. Resulta que ya hay una constante dentro de Pascal Script que se llama pi o una función. Entonces por eso nos dice que está redeclarado. Si lo ejecutamos así, entonces nos dice hola mundo, que es simplemente lo que está acá. Entonces, ¿qué pasa si colocamos este show message dentro de el procedimiento P1? Que sería entonces lo podemos llamar acá P1 y también va a funcionar porque estamos llamando desde aquí el procedimiento P1 que está acá. Entonces, esta es como la manera de trabajar con el script y como pueden ver, pues es bastante sencillo. Ahora vamos a ver otro, otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, tenemos acá
eh, que podemos manipular ciertos objetos también de aquí. Por ejemplo, yo tengo aquí este memo 2, ¿ok? Y yo quiero trabajar con él o quiero cambiarle, por ejemplo, aquí tengo su propiedad font y quiero cambiarle el color de la letra. Entonces, también lo puedo hacer. Vamos aquí a Code y supongamos que en este procedimiento le quiero decir que memo 2, que es el memo que elegimos allá. Entonces, memo 2 punto, podemos hacer control espacio también. Entonces aquí font punto control espacio para que nos muestre pues las propiedades y todo lo disponible, o los elementos disponibles. Y le decimos que esto es igual a qué. Entonces, pues nos va mostrando algunos errores pues porque no hemos terminado. Digamos que yo lo quiero en rojo, entonces CL red. Esto es muy normal en Delphi utilizar este tipo de colores, CL blue, CL red, CL yellow. Entonces le damos OK. Entonces desde el código cambié el código, la fuente o el color de la fuente de este objeto. Entonces como podemos ver desde acá, también podemos acceder a los objetos de la página y cambiarlos como queramos. ¿Listo? Bueno, otra cosa importante aquí es el tema de las variables. A ver, las variables, hay unas variables de reporte que podemos manipular, pero eso lo vamos a ver en otra clase más adelantico, en este mismo curso, cómo manipular variables de reportes. Entonces, ok. Otra cosa que podemos hacer es lo siguiente. Supongamos que yo quiero imprimir o acceder al valor que tiene un campo. Entonces, a ver, sería de la siguiente manera. Entonces, venimos acá y capturamos, bueno, este query ya viene abierto, entonces capturamos, por ejemplo, el valor de customer, que nos traería el primero en este caso. Más adelante vamos a ver algo más avanzado sobre esto, pero entonces, si le doy doble clic aquí, nos va a traer el campo y lo va a traer en este formato. Entonces ya puedo hacer lo que necesite hacer con ese campo, por ejemplo, el típico show message. Lo puedo hacer aquí de esta manera. Entonces, show message, hola mundo, y nos dice cuál, pues nos trae solamente el primero en este caso, ¿no? Nos dice cuál es el primero de esos valores que vienen allí en Customer, ¿ok? Entonces, esta es la forma de acceder a los campos. También lo pudimos haber escrito aquí, pero yo lo encuentro más cómodo dándole doble clic a este lado. También podemos acceder de la misma forma a este tipo de variables que están acá del reporte. ¿Listo? Eh, bueno, ese es como lo básico del Pascal script que tenemos acá. Ok. También podemos tener, vamos a grabar acá, podemos tener algunas cosas digamos que pueden resultar muy útiles, y es que podemos utilizar, por ejemplo, o crear, por decirlo de alguna forma, entonces vamos a crear una banda o podemos crear un objeto de aquí, un objeto de la página. Entonces, supongamos que yo quiero entrar aquí a este nested brochure y supongamos que quiero acá var, quiero crear una banda, por ejemplo. Entonces, colocamos una banda, me gusta ponerle B o V para diferenciarlo. Entonces, frx, report title. ¿Y de dónde saco esta clase? Bueno, fácil. Simplemente voy a por ejemplo, este report title de tfrx report title. Entonces ya sé que se llama así. Entonces está el memo. Coloquémosle un memo a ese report title y pongámosle tfrx, un memo como tal o un label como le llamo. Pues entonces, ok, vamos a crearlo acá y le vamos a decir que banda es igual a, bueno, aquí tenemos que decirle v banda es igual a
igual que en Delphi FRX, report title punto create. ¿Y cuál es el padre este? Tendremos que decirle el page 1 en este caso. ¿Por qué? Porque ese es el objeto que está creado de antemano y sobre el que va a ser el owner como tal. Entonces tenemos v, el ancho, digamos que queremos un ancho de 20 y tenemos un memo. Entonces al memo hay que hacer lo mismo, hay que crear el objeto en tiempo de ejecución. Entonces bueno, copiamos de acá, punto create. Y bueno, ¿cuál va a ser el padre de este? Pues va a ser vband. ¿Listo? Porque es el objeto que estamos creando acá y el que donde queremos que aparezca. ¿Ok? Entonces tenemos vmemo. Tenemos que colocarle el tamaño de las bandas. Y esto pues lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos, por ejemplo, que lo quiero de 10, 0, 100, 20. Sí, estas son las propiedades pues normales de cada uno de estos controles. Entonces vemos, por ejemplo, yo quiero que el texto, que tenga un texto que diga memo creado en runtime, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la idea de esto es que nos va a crear una banda de estas y dentro va a colocar un memo o un objeto de estos con ese título. ¿Listo? Entonces, le damos aquí guardar. Bueno, aquí nos dice que report no existe, es report con T. Ok, está bien. Nos dice como, qué bueno que nos salió error ahí de todas maneras para que veamos cómo salen los errores. Las dos cosas que habíamos hecho. Y bueno, no hemos llamado el procedimiento. Recordemos que esto lo hicimos en el procedimiento P2, que está anidado en el P1. Pero entonces quiero llamarlo desde el P1. Entonces tendría que ejecutarlo de esta manera. Esto, a ver. ¿Dónde está? Creo que es porque ya tiene un título aquí. Vamos a ver. Bueno, nos va a salir esto porque ya no existe ese memo, lo acabé de quitar. Y dice, bueno, aquí está la banda con el memo creado, ¿cierto? En tiempo de ejecución o en runtime. Entonces, solo nos salió, hasta aquí está creado porque nos falta ponerlo más largo acá. ¿Listo? Entonces, pongámosle que, a ver, ok. Ahora sí, hemos creado en runtime, ahora sí nos aparece completo. ¿Por qué? Porque la banda aquí la tenía muy corta, ¿ok? Listo, entonces esta es como la forma de trabajar con el Pascal Script, es bastante sencillo. Voy a volver a dejar este título que tenía aquí previamente, está más bonito. Y bueno, esta es como la forma. Espero que les haya gustado la clase y esta pequeña introducción al editor de código. Nos vemos en una próxima clase y hasta luego.